gloria a Dios, iglesia, buenas noches, qué bendición podernos encontrar otra vez, qué bendición estar aquí frente a esta pantalla para decirle que les amamos, que Cristo los ama, que es hermosa la presencia y la palabra del Señor, así como estábamos clamando que la presencia del Señor es el cielo para nosotros, así lo queremos y lo deseamos, así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa venimos delante de ti, Padre mío y Señor mío, para exaltar tu nombre, para declarar tu gracia, tu poder, Señor, sobre nosotros, bendito Rey, y tu gran misericordia, precioso Dios de los cielos. Mi Señor, en esta noche te pedimos, llena nuestras vidas, Señor, de tu presencia. Queremos que nuestros hogares sean ese pedacito de cielo, Señor. Queremos que nuestra vida y nuestro hogar, nuestros hogares, nuestros matrimonios estén llenos del poder del Espíritu Santo, mi Señor. Trae tu presencia, Señor, a cada hermano. Llena, mi Señor, cada vida. Tú conoces la necesidad, Señor. Tú conoces, Señor, que somos esas vasijas que estamos dispuestas para ser llenos de tu gloria, para estar llenos de tu presencia, para estar llenos de tu unción maravillosa, mi Señor. Por eso en esta noche, Señor, soltamos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor, nos abandonamos en ese río del Espíritu Santo, mi Señor, deseando ser llenos de tu presencia, deseando ser vivificados, ser levantados, ser fortalecidos, mi Señor, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, mi Señor, bendito Dios de los cielos, mi Señor, te adoramos, te bendecimos, Rey de la gloria, porque tú eres lo más bello, lo más precioso que tenemos, Padre celestial, mi Señor, precioso Rey de la gloria. Hoy te pedimos que el bello Espíritu Santo esté tocando cada vida, esté levantando cada vida, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor amado de la gloria, en esta noche, Señor, nos llene, en esta noche nos hable poderosamente por medio de esta palabra maravillosa, Señor, tu palabra que hace, Señor, en nuestra vida, Señor amado, cosas poderosas, mi Rey de los cielos. Gracias, gracias por estar en nuestras vidas, gracias por llenarnos de tu presencia, Señor, gracias por ser tú nuestro guía, Señor, nuestra brújula, Señor, el que nos indica el camino, el que nos muestra el camino por donde debemos andar. Gracias, Padre, porque todo es a través de tu palabra, mi Señor. Yo coloco a cada miembro de la iglesia, mi Señor, y te pido que seas tú aconsejándonos a través de tu palabra, que seas ministrándonos, enseñándonos ante esta poderosa y maravillosa palabra, mi Señor. Te honramos, Padre, te bendecimos. Vamos, mi hermano, levante sus manos allí y dígale: Señor, soy ese vaso que está dispuesto para ser lleno con tu presencia. Soy ese vaso, Señor, que está dispuesto, mi Señor, para que tú me llenes con ese tesoro maravilloso que es tu presencia, mi Dios de los cielos. Te damos las gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y una vez más colocamos, Señor, nuestra vida en tu presencia, la iglesia en tu presencia, nuestro país, Colombia, en tu presencia, mi Señor, para que tú tomes control de todas las cosas, mi Señor. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás a favor de nosotros, mi Rey. Recibe toda gloria, honra, honor, alabanza y agradecimiento de nuestra parte, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Pastora, qué bendición es estar una noche más viendo la gloria de Dios a favor de nuestras vidas. La presencia de Jesús es el cielo a favor de cada uno de nosotros. Esa es una respuesta gloriosa de Dios en el cual Él no nos ha dejado solos. Él siempre estará con nosotros y por eso hay alegría en nuestros corazones para reunirnos cada miércoles 6:30 para ver esa bendición gloriosa de poder, mientras usted está en un lugar lejano al que estamos nosotros, pero nos unimos en el Espíritu para declarar que Cristo nos une, que Cristo es el Hijo de Dios que vino a darnos libertad y que trae esa unidad de la iglesia para que todos seamos uno, glorificando ese santo y poderoso nombre. Por eso traemos una palabra maravillosa con la guianza del Espíritu Santo para que la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos edifiquen. Está allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27 al 35. Gloria a Dios por esta palabra. Y dice la palabra del Señor así, pastor. Dice el Señor: cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Aleluya. Qué hermosa palabra la que Dios nos regala. Es un hecho donde cuando en el corazón de una persona hay alegría por tener lo que nos trae felicidad, que es Cristo, hay pasión, no interesa lo que los hombres nos digan. Por eso ellos decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque aquí estaba el apóstol Pedro, estaba Juan, ellos fueron tomados presos y por predicar la palabra del Señor fueron dejados en libertad, pero les dijeron que no predicaran más en ese nombre, y por eso dicen que ellos consternaron, que impregnaron toda Jerusalén del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace la vida de un hombre que se enamora de Jesús. Nosotros que estamos enamorados de Jesús, estamos impregnados de Él, cada momento queremos darle la gloria a Él, mostrar su gloria en todo lugar. Pero cuando le hacen esa provisión, traen a un hombre muy sabio llamado Gamaliel, y Gamaliel le dice: y luego, dice, para que cuando viene toda la experiencia de lo que él va a nombrar, esa palabra luego es muy importante y está en toda la Biblia, esa palabra luego. De hecho, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 nomás hay 3 veces, y luego, cuando Dios hace algo, dice: y luego hizo, y pronuncia 3 veces luego. Y luego normalmente es una palabra que se usa para advertir que ya hubo algo hecho antes, hubo algo importante que se hizo antes. Y en esa palabra luego, una de las personas que no era apóstol y fue llamado por Jesús, pero no se mostró como un gran apóstol, pero hizo algo tan importante en la Biblia. Y este hombre llamado Lucas, el médico Lucas, este hombre no era apóstol, no predicó la palabra, pero se propuso en el corazón ser un hombre que escudriñó todas las cosas de lo que Jesús hizo. Él miró qué hizo Jesús, y luego qué hizo Jesús, y luego qué vino a hacer. Por eso, cuando inicia Hechos de los Apóstoles, él está diciendo: y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y dice que estuvo por 40 días, relata luego lo que pasó, y luego dice: habiéndoles enseñado acerca del reino. Y luego también sigue diciendo: y que no se fueran de Jerusalén hasta esperar la promesa del Padre, esa llenura del Espíritu Santo, allí que no se fueran allí, que estuvieron en el aposento alto. Y luego inicia el relato de todo lo que sucede, y escribe todos los hechos de Jesús allí en el Evangelio según Lucas. Pero cuando escribe Hechos de los Apóstoles, también relata todo lo que hicieron los apóstoles, y fue un hombre que se propuso en el corazón relatar qué sucedía cada momento. Y esto es importante saber lo que se edifica para no volver a edificar en lo mismo. Por eso es tan importante saber qué se ha edificado para no volver a hacer lo mismo. Muchas personas están haciendo un oficio, y en ese oficio que están haciendo, como no hay comunicación con la otra persona empieza a hacer el mismo oficio y se pierde el tiempo, o sea, el avance. Por eso es importante ver que Jesús siempre, o la palabra del Señor escrita, que el verbo Jesús, la palabra,
cuando relata y luego es porque ya hubo algo que fue hecho y que sigue algo nuevo a favor de nosotros. Y esa palabra nuevo para tener servidores y que no tengan conflicto, es importante saber que el obrero experto en algo se tiene que aprovechar esa edificación. Nosotros no podemos decirle a un electricista, por ejemplo, que es experto electricista, que en las bases sea experto en bases, porque hay un obrero especializado en bases, en los cimientos, y esa persona especializada en los cimientos quizás se sabe de electricidad, pero el de electricidad, el de las luces, es especializado en las luces. Entonces cada persona es encargada. El primero que inicia a hacer los cimientos pues tiene esa edificación. Ya cuando va terminando pues se hace el experto en pintura, entonces hace la pintura, y luego el de luces para que todo el lugar se vea bien. Hay un orden normalmente para que se hagan todas las cosas. Es importantísimo eso. Ahora, siempre que escuchamos un mensaje o vemos un mensaje o oímos un mensaje, es importantísimo ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Luego que nosotros lo escuchamos es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que Dios nos dijo para que nosotros iniciemos a hacer? Y para eso es importante saber los términos que Dios tiene documentados y lo que tiene en la Biblia para que nosotros podamos poder crecer y poder hacer que la palabra del Señor nos afirme y nosotros podamos levantarnos delante de la presencia del Señor. Lo primero es que nos reunimos nosotros como hijos de Dios en la iglesia con un propósito eterno. Y ese propósito eterno, sabemos que nada en la historia se ha hecho sin el propósito eterno de Dios. Lo que está escrito en la Biblia, todo es un propósito divino de Dios. Por eso todas las cosas que suceden porque Dios lo ha declarado de esa manera. Nada en la Biblia está sin que sea la voluntad de Dios. Y todo lo que sucede, entonces todo lo que está en la historia es porque Dios ha dado y Él es el que controla todas las cosas. ¿Es eso así, pastora? ¿El control de Dios sobre todas las cosas? Sí, claro que hay algo que Dios que que exalta el nombre del Señor, y es la organización. Dios es una persona, podríamos decirlo, es la persona más organizada de este mundo, de todo lo que existe fue Dios, porque nosotros sabemos desde el principio, dice la palabra, las cosas estaban desordenadas, la tierra estaba desordenada, pero vino el Señor y puso orden en todo. Entonces encontramos que Dios es organizado tremendamente, y así hace en nuestras vidas. Quiere venir a poner orden en nosotros, en nuestra vida, en lo que hagamos. Cada uno, como usted decía, tiene su especialización. Cuando vamos a hacer una obra, vamos a hacer cualquier cosa, primero hay una organización. Usted va primero, luego usted y luego usted. Entonces eso es lo que hace Dios, que organiza también nuestra vida, que organiza nuestras emociones, que organiza nuestros pensamientos, que organiza nuestras ideas. Iglesia, que Él es el que organiza las cosas para que nosotros podamos entender, porque es que si no hay organización, no hay entendimiento. Si no hay organización, todo está como en desorden, como que nadie se comunica con nadie, como que hay una confusión tremenda. Entonces Dios siempre quiere que nosotros seamos como hijos de Dios y como iglesia, que seamos organizados en todo lo que hagamos, pastor. Amén. El ejemplo está el que quiere hacer un buen almuerzo o una buena cena. Hay un orden, ¿no? Primero se limpia la cocina, se lava todos los utensilios, luego ya se prepara las cosas, empiezan a preparar los alimentos y tiene esa secuencia. No es que en un momento ya se hizo todas las cosas, no, tiene un proceso, y ese proceso normalmente es importantísimo a favor de nosotros. Por eso, primero que todos nosotros nos reunimos para conocer lo que es Dios en nuestras vidas, que tiene un propósito eterno, y ese propósito eterno, entonces Él tiene el control sobre ese propósito. Eso es Dios. Lo segundo es que en ese propósito eterno está legalizado por un pacto eterno. Qué bonito es esto. El propósito eterno que es de Dios está legalizado con un pacto. Por eso podemos encontrar en la Biblia los pactos. Por eso el propósito eterno de Dios ha sido declarado con pactos. Y nada sucedió en la tierra sin que
manifestara o Dios diera esa aprobación. Por eso cuando el pacto, Dios nos ha dado un pacto eterno, y en ese pacto eterno, en cada momento, es importante saberlo. Por eso lo tercero, el pacto eterno fue establecido a través de la historia y lo define, lo declara Dios y entre los hombres. O sea, Dios está en un pacto eterno y lo ha declarado a los hombres, y el hombre es el que inicia y tiene que saber si ese pacto está vigente. Por ejemplo, nosotros no podemos llegar y decir, yo estoy bajo el pacto que le dio a la ley, no, porque nosotros ya no estamos en la ley. Por eso debemos saber qué vigencia o en qué vigencia está ese pacto. ¿Cuál es el pacto que está vigente para que nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios? Cuando nosotros conocemos la vigencia de un pacto, en el caso de nosotros, el pacto de la gracia, en este tiempo que estamos viendo, entonces es importantísimo saber qué es lo que contiene ese pacto. En el pacto, cuando uno comprende o se entera de qué es lo que funciona en ese pacto que está vigente, tiene los resultados inmediatamente. Por ejemplo, Abraham fue exitoso porque comprendió la vigencia del pacto que Dios le había hecho a él. David también comprendió los pactos que Dios le había hecho a él. Entonces comprendieron eso y por eso dio resultados. Yo no me puedo llegar a un pacto que Dios le hizo a alguien, tomarlo para mí, porque no fue para mí, fue para otra persona. Ya cuando estamos en el pacto de la gracia, en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo dijo hasta que Él vuelva por nosotros, ese es el tiempo de la gracia, es el pacto de la gracia y está vigente para nosotros, y debemos comprender qué tiene ese pacto a favor de nuestras vidas. El contemplar entonces o el oír a Dios a través del pacto, entonces va a dar el resultado en nosotros, que ese pacto, cuando uno comprende lo que Dios está diciendo, entonces dice ese pacto está vigente, y entonces ese pacto funciona a favor de nuestras vidas. Por ejemplo, en la vida de Sansón cuando empezó a crecer el cabello, él empezó a saber que el pacto que Dios le había dado estaba vigente. Aún cuando falló, por ejemplo, cuando falló, el cabello le volvió a crecer, porque le cortaron el cabello, y él sabía que el pacto estaba, que Dios le había dado, dice, cuando la fuerza estaba en el cabello, que cuando él se dejara crecer el cabello, ahí iba a tener la fuerza. Y ese pacto estaba vigente, él se dio cuenta de eso. A pesar de que la parte moral, lo que Sansón hizo en esa parte moral y las cualidades de Sansón, pues no son de buena enseñanza para nosotros, pero lo que significa el pacto, en el pacto que Dios le dio a Sansón, eso, hay funcionabilidad de lo que Dios establece a favor de nuestras vidas. Por eso, cuando uno comprende la vigencia de un pacto en la vida de uno o de la persona, del creyente, ese pacto, entonces cuando uno encuentra la vigencia y se mueve en esa vigencia, entonces hay resultados a favor de nuestra vida. Si nosotros hubiésemos nacido, por ejemplo, en el tiempo de Noé, era necesario para nosotros saber de carpintería para poder aportar, porque lo que Noé estaba haciendo en ese tiempo era un arca, y el arca era de madera, entonces él tenía que tener las cualidades de madera. Nosotros no podíamos venir con otras propuestas allí, porque se necesitaba era hacer un arca, y por eso necesitamos saber la vigencia del pacto. ¿Qué es lo que está vigente en un pacto para que haya resultado a favor de nuestra vida? En el tiempo del rey David, la mayor cantidad de los grandes héroes de David, que eran guerreros, eran personas que estaban expertos en la guerra. Usted no puede nombrar las personas que estaban en el sacerdocio, los que estaban los cantores. Cada uno tenía su modalidad, pero los que nombran mejor ahí son los valientes de David, porque eran las personas que tuvieron la experiencia de cuál era el pacto vigente en ese tiempo, que David iba a dar libertad a la nación de Israel de todos los asirios, de todas aquellas personas que venían contra Israel. Entonces David tenía esa bendición, y los que nombra, por ejemplo, hubo sacerdotes muy importantes como Natán, hubo sacerdotes muy importantes que estuvieron en ese tiempo, pero ellos no fueron tan nombrados como los valientes de David. ¿Por qué? Porque ellos tenían
que saber la vigencia del pacto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente en este tiempo, amada iglesia. ¿Qué es lo que Jesús nos trajo? ¿Qué fue las bendiciones maravillosas que Jesús trajo en el pacto que nosotros estamos viviendo? Ese pacto maravilloso que nosotros estamos viviendo es la experiencia maravillosa de Jesús en nuestra vida, a través de la maravillosa presencia del Espíritu Santo que llega a nuestros corazones, que nos guía, que nos enseña todas las cosas que Dios nos ha concedido. Por eso es tan importante para nosotros como iglesia tener, escudriñar qué es la vigencia del pacto de la gracia, qué es lo que Jesús nos trajo, qué es lo que Jesús nos trajo en la salvación a favor de cada uno de nosotros. Cuando Jesús nos manifiesta todas las promesas, dice que el Espíritu Santo de Dios nos enseñará todas las promesas que Él nos ha dado, entonces debemos escudriñar que la vigencia de ese pacto está en buscar al Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, entonces la vigencia del pacto de la gracia no va a ser efectivo. Por eso es importante, iglesia, saber qué contiene cada pacto, qué contiene cada contrato que Dios hace con nosotros. Prácticamente un pacto es como un contrato. Cuando usted entra a laborar en una empresa, la empresa le hace un contrato para que usted haga una labor determinada. Ya cuando lo ascienden o cuando por las habilidades que Dios le ha dado, las capacidades, entonces va a ascender, le dan otras obligaciones que tiene ese contrato. Por eso es importante saber que en medio del evangelio también hay unas habilidades que Dios nos ha regalado y sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Cierto, pastora? Sí, decía algo importante, pastor, iglesia, es que cuando el Señor hizo pacto con Sansón, realmente la fuerza nunca estuvo en el cabello, nunca. La fuerza fue la de Dios, del Espíritu Santo. Pero el pacto estaba en que él no debía cortarse el cabello, o sea, en obedecer. Y hoy en día para nosotros no es la excepción, porque Dios quiere darnos su Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos enseñe toda verdad, para que nos muestre a Jesús, para que nos revele al Padre, para que nos enseñe cómo orar, pero lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra, obedecer al Señor nuestro Dios, porque en la obediencia es donde está el resultado de lo que nosotros buscamos, porque Dios ciertamente ha hecho pacto con nosotros en este momento por medio de nuestro Señor Jesucristo, y las promesas que Él ha dado acerca de nuestro Señor Jesucristo, como decir, por ejemplo, la sanidad, pastor, va en la obediencia que nosotros hacemos a la palabra, en lo que buscamos a Dios. En la obediencia es buscar la presencia del Espíritu Santo, buscarle a Él, tenerlo por encima de todas las cosas y que Él sea lo más importante en nuestra vida, porque así van a venir las cosas que nosotros esperamos, que nosotros deseamos en la presencia del Señor por medio de la obediencia. Es la obediencia la que abre la llave a las bendiciones, es la obediencia la que abre la llave a lo que Dios tiene para nosotros, a los pactos, a lo que Él quiere darnos. Siempre habrá una llave para nosotros abrir la puerta de bendición que Dios nos ha dado y nos ha prometido. Pero ¿cuál es esa llave? La obediencia, iglesia. Aleluya, así es. Entonces, cuando nosotros obedecemos a las cosas que Dios nos ha regalado, toma vigencia el pacto de lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, nosotros tenemos un pacto en este tiempo vigente. Ese pacto vigente en ese tiempo nos pone en un reino. Y ese pacto que nos pone en un reino, el reino de Dios es el gobierno de Dios que a los que le obedecen toma vigencia. Por eso el reino de Dios, de hecho Jesús nos dijo, lo llamó el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él habla estas cosas, entonces ese pacto es un pacto de Dios. Y ese pacto de Dios toma vigencia a través de lo que nos acaba de afirmar la pastora, de la obediencia. Y la obediencia, entonces, ese ámbito de lo que Dios quiere hacer con nosotros, del pacto de lo que Dios nos ha dado, si nosotros obedecemos, entonces el reino de Dios viene a favor de nuestras vidas. El reino de Dios no es una doctrina, es un pacto que Dios nos ha regalado y no tenemos que formar una doctrina de ello, no, es Dios nos lo regaló y tenemos que mirar qué es lo que contiene el reino de Dios. Por eso Jesús
vino a declarar el reino de Dios. Dice el profeta no, sino el médico Lucas, está diciendo que Jesús nos enseñó las cosas del reino, que en esos 40 días estuvo enseñando las cosas del reino de Dios. Y ese reino de Dios, entonces, el pacto vigente que nosotros tenemos, nos introduce a esa bendición tan maravillosa que se llama el pacto del reino de Dios, o sea, el pacto de la gracia que tenemos a favor de nuestras vidas, que es la actualidad de lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando con su boca, que nos da a nosotros la experiencia de tener vida en nuestra alma, vida en nuestro cuerpo y vida en nuestro espíritu. Eso es lo que nos da ese pacto vigente que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ese pacto está maravilloso, es un pacto glorioso que nosotros podemos encontrar, que el médico Lucas se esforzó para que nosotros podamos entender todas las cosas que Jesús hizo. Con todas las cosas que Jesús hizo fue como enseñanza para nosotros. Y luego describe lo que los apóstoles aprendieron de las enseñanzas de Jesús. Ellos la practicaron porque dice que ese pacto está vigente. Ese pacto los apóstoles lo nombraron también como la verdad presente. Esa verdad presente, lo que ellos veían de la verdad de Dios, que era presente para ellos, ellos la tomaron, aceptaron, no se fueron de Jerusalén, porque lo que la pastora acaba de hablar, la obediencia fue tan importante. Fueron obedientes, esperaron todo el tiempo del aposento alto. Y cuando esperaron esos 120 allí esperando, cuando viene la presencia del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y sus vidas fueron transformadas. Inmediatamente recordaron todas las cosas. Una de las cosas, pastora, que yo puedo encontrar de la vigencia del pacto, de personas que andaban con Jesús, pero como no comprendían o los ojos fueron velados, fueron en el camino a Emaús. Los de camino a Emaús, ese es un pasaje tan extraordinario. Jesús está resucitando, acaba de ellos ver a Jesús muerto, y que ya como dijeron que se había resucitado el tercer día, no lo vieron ellos y se fueron tristes a su casa, a Emaús. Y cuando van caminando hacia allí, hablan entre ellos, Jesús se les acerca y dice que sus ojos fueron velados porque no podían ver las cosas. Jesús les relató todo lo que había pasado de los pactos antiguos, y para traer al pacto vigente, que es el pacto del reino. Y Jesús les habla todas las cosas. Ellos no lo entendieron hasta que partieron el pan y sus ojos fueron abiertos. Por eso la apertura de nuestros ojos a las cosas espirituales nos la da el Espíritu Santo. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe las Escrituras, es muy difícil que nosotros la comprendamos. Este pacto vigente, que es el pacto del reino, toma vigencia con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar todas las cosas que Dios nos ha concedido. Es importante para nosotros, pastora, es importante para nosotros, iglesia, la ayuda del Espíritu Santo. ¿Es así, pastora? Claro que sí, estábamos leyendo este pasaje donde dice que los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer a nuestro Dios. Y una de las cosas que dio el Señor y que era en ese momento era el investimiento del Espíritu Santo, el revestimiento, y no es una excepción para nosotros. El Señor Jesucristo dijo: me voy, no los dejo huérfanos, le doy al Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que ser investidos con ese poder de lo alto que es el Espíritu Santo, para poder nosotros entender las cosas, para poder nosotros discernir, para poder nosotros servirle al Señor, porque ahí está de las promesas y los pactos que el Señor nos ha dado, es que nos ha dado dones por medio del Espíritu Santo, que nos ha dado ministerios, iglesia. Pero ¿cómo vamos a descubrirlos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Él tiene que estar involucrado en todo lo que nosotros hacemos. Siempre el Espíritu Santo, debemos estar hablando con Él, debemos darle lugar a Él, debemos pedirle que nos llene, debemos pedir la llenura del Espíritu Santo, como pedíamos la semana pasada, pastor, los ríos de agua viva que viene y que trae el Espíritu Santo a nuestra vida, porque Él es el que viene y nos cambia, nos transforma, nos ayuda a entender las cosas que nosotros debemos entender y debemos hacer. Entonces debemos, en la obediencia, estos hombres obedecieron a Dios aún por encima de azotes, de cárceles, de lo que fuera. Ellos prefirieron obedecer al Señor. Lo que Él les decía, ellos hablaban y predicaban la palabra del Señor. Entonces es lo que nosotros debemos aprender siempre ante
ante todo, pastor, obedecer al Señor antes que cualquier otra cosa. A veces la gente nos da consejos y buscamos consejos en otras personas y creemos que es el verdadero consejo, pero las personas también se equivocan. Pero el verdadero consejo viene de Dios por medio de su palabra, y esa es la palabra que debemos obedecer para obtener la respuesta. Creerle al Señor, obedecer su palabra para que nosotros podamos entrar en esa unción maravillosa del Espíritu Santo, pastor. Amén. Abraham obedeció y le fue contado por justicia. Es el pacto de Abraham, tuvo eficacia porque obedeció y le fue contado por justicia. David obedeció y también fue el gran conquistador, el gran libertador de todas las adversidades. Por eso es el gran rey de Israel. Eso es importantísimo saber y ver que cada pacto toma vigencia cuando las personas obedecieron a lo que estaba vigente. El pacto que nosotros tenemos hoy está vigente, el pacto del reino. ¿Quién lo gobierna? La voluntad de Dios. ¿Y cómo viene esa voluntad de Dios a favor de nuestra vida? ¿Quién nos enseña la obediencia? ¿Quién nos enseña a ser fuertes? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar entonces a cada uno de nosotros las cosas que Dios nos ha concedido para que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu sean vivificados en la presencia, tengan vida en la presencia del Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Pastor, y es que es lo siguiente, mira, iglesia, así como el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, con los discípulos, y les enseñaba, los guiaba, los direccionaba, Él se fue, pero nos dio al Espíritu Santo, y hoy en día es el Espíritu Santo el que nos direcciona, el que nos muestra, el que nos dice qué hacer. Por eso debemos buscar su presencia, iglesia, debemos buscar la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a entender todas las cosas a nosotros. Por eso el apóstol Pablo también lo describe para ese pacto de la gracia, ese pacto maravilloso que es el pacto del reino, que está vigente para nosotros y que toma valor con el gobierno de la voluntad de Dios, y que nosotros simplemente con obedecer empieza a ser. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 verso 28, y luego puso a unos apóstoles, a otros evangelistas, profetas, pastores y maestros de la palabra. Por eso Dios coloca en orden las cosas, y ese orden es importante para que nosotros recibamos la bendición gloriosa del Señor. Iglesia, por eso todas las cosas suceden para bien a los que amamos a Cristo. Por eso, si está pasando por algo en su vida que no vea la salida, estamos bajo el pacto del reino, el pacto de la gracia, del regalo divino de que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Simplemente obedezca a Jesús en ese tiempo y vas a salir de ese problema, vas a salir de esa enfermedad, vas a salir de ese dolor, de ese conflicto, de aquel problema que no le ves la salida, que adelante tuyo parece que no está la puerta, el camino, que ve todo cerrado. Jesús abre camino en medio del desierto. Él hace cosas maravillosas. Parece que el techo como que te espicha, como que ya no cabe en ningún lugar, a pesar que es amplio, a pesar que tenga las bendiciones, parece que no van a suceder en su vida. Crea, está bajo un pacto maravilloso, un pacto de reino que se gobierna la voluntad de Dios y que viene a nosotros a regir a través de la obediencia, de tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar para que ese reino de los cielos se acerque a tu casa en esta noche, se acerque a tu vida, porque es el pacto vigente a favor de nosotros. Maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias por cada persona que hoy coloca toda la esperanza, sus sueños, sus anhelos para salir de las dificultades, para darte las gracias, para pedir y implorar por la misericordia tuya, Señor, y la ayuda, el pronto socorro, el auxilio sobre esos problemas y estas dificultades económicas, emocionales o de salud, Señor. Ahí coloca tu mano poderosa, Dios del cielo, y en el nombre de Jesús, tú dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo harías, Dios, para la gloria del Dios Padre. Y ahora en el nombre de Jesús recibe sanidad, recibe libertad, y con la presencia gloriosa del Espíritu Santo que llena tu corazón, Él le mostrará la salida, Él mostrará la luz, la esperanza, ese pacto
del reino lo gobierna la voluntad de Dios, y nosotros, al ser obedientes y tener el Espíritu Santo, obtenemos la grande victoria. Reciba las victorias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por esa palabra gloriosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar también en esta hora con las fuerzas que Dios nos ha regalado, esa bendición gloriosa de lo que Dios nos ha bendecido. Conforme a las bendiciones que Dios nos ha regalado, pactamos con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, nuestra primicia, ahí en esa cajita de fe, y oremos también para que nuestra economía, la confiamos en las manos poderosas de Dios, porque Él nos da el poder para hacer las riquezas, y Él es el que nos da las bendiciones gloriosas para sembrar, cuando tenemos que sembrar, como Isaac, que sembró en un terreno donde era desértico y sembró allí y produjo al 100%. Por eso vamos a orar. Padre y maravilloso Dios, mira esa semilla, quizás es una semilla que viene como Isaac en medio del desierto, en medio de la hambre que está pasando, de las necesidades económicas, y pactamos contigo porque tú tienes el poder para hacer la riqueza, Dios del cielo, y por eso hoy en el nombre de Jesús de Nazaret pactamos contigo, Dios, con nuestros diezmos, primicias y diezmos en la cajita de fe, para que luego el domingo la traigamos y pactemos contigo, declarando que tú nos dices: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la dulce y maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo traiga sobre su vida esas bendiciones que dicen que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Eso hace Dios para los que le creemos, y el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar para tener todas esas bendiciones. Que la paz del Señor esté en tu hermoso hogar y que lo siga todos los días de tu vida. La paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, iglesia. Fuiste humano, puedes entender, conoces mi dolor, me sostienes, las tormentas